Hola, soy la maestra Lea y hoy vamos a hablar de Jacobo Levi Moreno. Nace el 18 de mayo de 1989 en Rumania y fallece el 14 de mayo de 1974 a los 85 años de edad. Su padre era comerciante independiente, de pocas palabras y autoritario, y su madre cálida y alegre, de gustos y educación refinados. Es el primero de 6 hermanos. Él mismo cuenta que a la edad de 4 años propone a un grupo de amigos a que jugaran a representar al cielo. Apilaron sillas. Él escogió el papel de Dios y los demás niños eran los ángeles. Caldeado en su papel, se encaramó a la cúspide de las sillas y cuando los demás niños le pidieron que volara, no dudó ni un minuto y saltó al vacío agitando sus brazos como el ángel supremo. La caída le supuso la fractura de un brazo, pero en ese momento se sentaron las bases de lo que sería una constante en su vida, el psicodrama. Moreno estudia filosofía y matemáticas y posteriormente medicina, doctorándose en psiquiatría. En esos años jóvenes, todavía estudiante, juega con los niños en los jardines de Viena a contar y crear cuentos y representarlos. En 1913 se interesa por la situación precaria de las prostitutas que se encuentran faltas de toda ayuda médica y legal ante las enfermedades y la violencia de proxenetas y clientes. Junto con un amigo periodista y otro abogado, las ayudan a organizarse como colectivo, aunando sus fuerzas y logrando obtener ayuda legal y sanitaria. En esta experiencia es donde se comenzó la terapia de grupo y se conservó en estas reuniones 4 hechos básicos, los cuales han llegado a ser los pilares de la terapia de grupo. 1. La autonomía del grupo. 2. La existencia de una estructura de grupo. 3. El problema de la colectividad. 4. El problema del anonimato. En 1921 crea el Teatro de la Espontaneidad. Editó un libro sobre esta experiencia con el mismo título. Este teatro integra a diversos jóvenes artistas radicales que ofrecen a los vieneses producciones dramáticas improvisadas espontáneamente. Unas veces tenía el carácter de periódico viviente, en el cual se presentaban las noticias de los diarios del momento. Otras eran situaciones de la política mundial o referidos de una situación nacional. Representó el comienzo del teatro improvisado moderno, en el que todo lo que desea puede ofrecer una actuación no desde un libreto previo, sino como expresión de su propia vida o del producto inmediato de su creatividad. Moreno deduce que la expresión dramática de los contenidos inadecuados lleva a una modificación de la personalidad que tiene carácter curativo. Se puede decir que aquí nos encontramos con el primer acto del nacimiento del psicodrama. Aunque el joven Moreno fue un médico que se ha ganado un gran prestigio y tiene una abundante clientela, decide marcharse a Estados Unidos y lo hace en 1925, instalándose en Bacon, próximo a Nueva York. En esta etapa desarrolló la psicoterapia de grupo, el psicodrama y la sociometría. Su lanzamiento como profesional de fama surge cuando le proponen aplicar sus teorías en la prisión de Sing Sing, en la cual, pese al recelo de su director, consigue unos resultados espectaculares en el ambiente carcelario. Como producto de esta experiencia y de otra realizada en un orfanato, presenta un importante trabajo en el Congreso de la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, en el cual aparece por primera vez la expresión psicoterapia de grupo. Moreno tenía la ambición de crear un modelo que ayudara a cambiar la sociedad, una sociatría, pero su creación va mucho más allá de un puro tratamiento. Denomina al conjunto de su obra socionomía, o estudio de los grupos sociales y de sus leyes, y este esquema general lo divide en 3 partes: sociodinámica, sociometría y sociatría. La sociodinámica es la ciencia de la estructura de los grupos sociales y como derivados suyos aparecen el sociograma, como expresión gráfica, como estructura, y el role-playing, como juego pedagógico en los estudios de los mismos. La sociometría mide las relaciones interpersonales, intragrupales y las relaciones intergrupales. Moreno nos insiste que le interesa más el socium que el metrum, es decir, los fenómenos y las leyes de la relación que su medida. La medida de las relaciones se realiza mediante los test sociométricos y los test perceptuales. Sociatría. Se trata de la ciencia de la curación de los grupos sociales. Moreno crea la psicoterapia de grupo, el psicodrama, la terapia interpersonal y el sociodrama.
para comprender la concepción de Moreno desde la psicoterapia psicodramática grupal, es preciso contar con al menos 2 puntos de referencia: la concepción que posee la naturaleza humana, especialmente la creatividad, y la reacción moreniana hacia el psicoanálisis. Considerando el primer aspecto, se ha reiterado que Moreno plantea la práctica psicodramática grupal como contexto social, especial donde se potencia la creatividad humana por reglas de interacción y organización del trabajo en grupo. Reglas como la espontaneidad, la permisividad, la recuperación e intensificación de la experiencia acumulada que se manifiesta en el presente. El énfasis en la expresión a través de diferentes formas, la suspensión de los juicios valorativos de lo que es patológico sobre de lo que no lo es. Entre algunas de las divergencias morenianas con respecto al psicoanálisis aparecen: 1. El psicoanálisis freudano parte de una concepción energética termodinámica por la cual se asigna una cantidad limitada de energía no destructible, solo transformable, a la psique humana. Este principio es incompatible, decía, con la concepción y existencia de la espontaneidad y creatividad humana que indican la presencia de un factor de espontaneidad, que no está sujeto a la limitación de una cantidad estable de energía psíquica transformable. 2. Mientras el psicoanálisis freudano enfatiza la expresión verbal y es la palabra su principal medio de intervención, el psicodrama se fundamenta en la diversidad de formas de expresión humana, en la participación activa de la persona, ya sea que ésta exprese verbal o corporalmente o ambas a la vez. El psicodrama se propone como una terapia a través de la acción, el psicoanálisis como una terapia de medio de palabra. 3. El psicodrama representa un aparente definitivo de la terapia individual hacia la terapia grupal, centrada en el individuo o en el grupo, y hacia la catarsis de participación y de acción. La diferencia en estos dos tipos de características estriba en tanto si es personaje central o no de la representación. 4. En el psicoanálisis freudano existe una tendencia a conceder autonomía al inconsciente respecto al sujeto, que pasa a ser un ente pasivo respecto a la dinámica de aquel. Componentes del psicodrama moreniano. Participantes en la sesión psicodramática. El director. El director psicodramático tiene 3 funciones. Es un productor, es el terapeuta principal, es un analista social. El protagonista. Es el sujeto de la acción psicodramática, es el que va a representar los diferentes dramas imaginarios o actuales de su modo cotidiano. El ego auxiliar. El ego auxiliar tiene 3 funciones: la de actor representando los roles requeridos por el mundo del sujeto, la de guía, agente terapéutico, la de investigador social mientras está en operación, funciona no como observador sino como agente activo. Es enviado al escenario por el director con instrucciones de representar un papel determinado y al mismo tiempo de observar atentamente la acción para registrar cómo el protagonista asume el papel, qué efectos le produce y cómo lo desempeña. El ego auxiliar en acción no solo siente, sino que hace. Está construyendo y reconstruyendo un sujeto presente o ausente en una relación específica de roles. El público. El público tiene 2 funciones: en relación con el sujeto y los actos que se cumplen en el escenario, centrada en la producción, o en relación consigo mismo, centrado en el público. Fases de la sesión psicodramática. El calentamiento. La primera fase del psicodrama se denomina calentamiento o warm-up. Es en la cual se ayuda a los protagonistas a involucrarse lo suficiente como para moverse dentro de la acción. El calentamiento para cualquier actividad requiere del incremento gradual del movimiento físico, la inclusión de conductas espontáneas y la atención dirigida hacia una idea o tareas específicas. El principal objetivo del calentamiento es el establecimiento de un contexto que promueva la espontaneidad. La fase del calentamiento incluye el calentamiento del director. Así estará más capacitado para funcionar en el uso de los métodos psicodramáticos. Debe de ser físicamente activo en cuanto a caminar, mover sillas y hablar con el grupo acerca de tópicos variados. Después de la presentación de sí mismo y de su propio calentamiento, el director ayuda a desarrollar la cohesión grupal. Como primer paso, forja el sentimiento de identidad grupal y confianza. Para tal fin, se utilizan ejercicios específicos introductorios. La acción es la segunda fase del psicodrama.
Una vez que se ha seleccionado al protagonista, el director será confrontado con la representación de la acción con el propósito de ayudar al protagonista en las diferentes dimensiones psicológicas de su problema. En esta fase hay una búsqueda del conflicto principal y una mayor expresión de emociones conforme al drama se desarrolla. Según se monte la escena, los juegos auxiliares son escogidos y estimulados a moverse inmediatamente dentro de sus roles. La elaboración es la tercera y última fase de la sesión psicodramática. El protagonista recibe retroalimentación del resto del grupo, quienes también comparten con él las experiencias vividas. Esta fase sirve al protagonista para recuperar su equilibrio emocional en general, pues muchas veces la intensidad de la representación produce fuertes cambios de los estados emocionales de los participantes. Le ayuda también a una mayor visualización de sí mismo, con la cual se espera pueda reincorporarse con más efectividad al mundo cotidiano. Esto último requiere que en el periodo final el protagonista pueda reconstruir sus defensas, en el sentido de que pueda enfrentar ese mundo externo al grupo, y a la vez recuperar los procesos de reparación que implican todo proceso de cambio personal. Técnicas utilizadas en el proceso psicodramático. Intervención directa del director en la dramatización. Intervención indirecta del director en la dramatización. Soliloquio. Cambio de roles. El doble, el espejo. Técnicas psicodramáticas auxiliares. La danza, los instrumentos y grabaciones musicales son elementos que pueden ser usados como parte del calentamiento o como parte de la dramatización. Como el calentamiento es una técnica útil, en especial en grupos que tienden a la intelectualización y que tienen conflictos que resisten atraer explícitamente. La música, la danza o los instrumentos musicales favorecen la emergencia del protagonista.